Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov con las piezas blancas y Jan Timman con las piezas negras. Esta partida se disputó en el torneo de Bruselas a principios del año 1986. Es importante recordar que Karpov acababa de perder su título de campeón mundial contra Garry Kasparov. Así pues, Karpov buscaba mantener su forma para tratar de recuperar el título de campeón en el match programado por ese mismo final de año. Nos unimos a la partida en la jugada número 74, ya que hasta entonces el enfrentamiento había sido un poco caótico. En primer lugar, vamos a realizar una evaluación de la posición. En cuanto al balance de material, las blancas tienen la pareja de alfiles y un peón adicional. Sin embargo, esta ventaja de material no se ve traducida en una ventaja clara, ya que las negras tienen un peón pasado muy peligroso en la casilla F2 que está a una casilla de coronar. De hecho, si comprobamos la evaluación del módulo, podemos apreciar que este da igualdad, con 0.00. Para ser más precisos, deberíamos catalogarlo de tensa igualdad, ya que esta evaluación no significa que la posición sea tablífera. Ambos bandos tienen sus ventajas y desventajas, y la evaluación puede decantarse con facilidad, en caso de que uno de los dos jugadores dé un paso en falso. Bien, tras la última jugada de las blancas, torre F5, las negras jugaron torre G5, tratando de desviar la torre de la columna F para que el peón en la casilla F2 pueda coronar. Karpov evitó el intercambio de torres jugando torre F8 y Timman insistió con torre G8. Fíjense que las negras sacrifican la torre para poder coronar su peón. Este tema táctico es muy frecuente y se llama comúnmente desviación. Las blancas siguieron con torre F7 y Timman mantuvo su estrategia de desviar la torre de Karpov con torre G7. Así pues, si las blancas quieren evitar las tablas, deben entrar en la variante tras torre por G7, ya que de lo contrario, Timman va a perseguir la torre de forma perpetua. Tras torre G7, Karpov contestó con torre por G7, Timman coronó su peón a una dama y las blancas capturaron el caballo indefenso en la casilla C7. Bien, hemos llegado a una posición con un desequilibrio de material palpable. Las blancas tienen una torre, un alfil y dos peones a cambio de la dama de las negras. A pesar de esto, el módulo da una evaluación de igualdad. Esto es debido a que a pesar de la ventaja de material de las blancas, el rey de Karpov está débil, ya que la dama puede atacarlo por las casillas blancas. Dicho esto, la posición no es fácil de jugar, ya que ambos jugadores deben ir con cuidado. Tras torre por C7, la partida siguió con dama por C4, ganando un peón y poniendo presión en las casillas blancas. Por este motivo, Karpov contestó con peón A4, fijando el peón de las negras en la casilla A5 para evitar que éste pudiese avanzar a la casilla A4. En situaciones de dama contra torre y pieza menores, la seguridad del rey juega un papel aún más importante. Con esta última jugada de las blancas, el rey de Karpov está un poco más seguro. Después de peón A4, Timman jugó dama por E4, jaque, ganando un segundo peón, y rey B3. Hemos llegado al primer punto crítico de la partida. Las negras tienen sus dos piezas en posiciones ideales. En primer lugar, la dama controla muchas casillas importantes alrededor del rey de Karpov. En segundo lugar, el alfil de las negras domina dos diagonales importantes, siendo una de ellas el punto de coronación del peón pasado de las blancas. Muchas veces en ajedrez resulta difícil encontrar jugadas que mejoren tu posición cuando tus piezas ya están bien colocadas. En la partida, Timman eligió alfil E1, que es una buena jugada, pero a nivel práctico veremos que crea complicaciones a las negras. Otra opción más práctica para las negras hubiese sido dama B1. Veamos qué hubiese pasado en dicha variante. Tras la hipotética dama B1, peón D6 avanzando el peón pasado y dama D1 jaque, atacando el rey y colocándose detrás del peón pasado. Esta disposición de las negras es mejor que el de la partida. La dama ataca al rey de las blancas y el alfil de las negras aún puede maniobrar en dos diagonales. Por ejemplo, después de rey C4 y rey B6, las negras atacan la torre y dificultan el progreso de las piezas blancas. Aunque la posición aún es compleja, esta variante hubiese permitido a las negras mantener una defensa más activa. Bien, volvamos a la partida tras rey B3. Acabamos de ver que la variante dama B1 hubiese sido más efectiva.
Sin embargo, las negras eligieron alfil E1, tratando de eliminar el mejor defensor del rey de Karpov, el alfil de casillas negras. Las blancas calcularon correctamente que las negras no están amenazando nada concreto y avanzaron su peón pasado la casilla de 6. Hemos llegado al segundo punto crítico de la partida. Como he comentado anteriormente, alfil E1 estrecha los recursos defensivos de las negras. Prueba de ello es que ahora solo hay una jugada que salva a Timan. En la partida las negras jugaron dama H4, que es el error decisivo del enfrentamiento. Según el módulo de ajedrez, la jugada correcta hubiese sido dama B1 de nuevo, con la idea de crear amenazas al rey de Karpov. Veamos esta hipotética variante. Después de dama B1 seguiría peón D7, alfil por C3 y rey por C3, ya que las negras están amenazando dama por B2 jaque. Tras rey por C3, las negras hubiesen dispuesto de muchos jaques, hecho que hubiera dificultado el progreso de las blancas. Fíjense que actualmente la dama solo tendría que luchar contra la torre y el alfil, algo que se diferencia respecto a la partida. Hecho este inciso, volvamos a la partida tras peón D6. Hemos visto que la jugada salvadora era dama B1, no obstante, Timan eligió dama H4, que es un error. Cabe resaltar que dama H4 tiene su lógica, ya que protege el punto de coronación y busca dar jaques perpetuos al rey una vez se hayan intercambiado los alfiles de casillas negras. Dicho esto, Timan no tuvo en cuenta un recurso táctico y artístico de su rival. Veamos cómo Karpov consiguió asegurar la ventaja en esta posición. La partida siguió con alfil B5 jaque, rey B6, torre C6 jaque, rey B7 y peón D7. Estos dos jaques cirúrgicos han colocado al rey de Timan en una casilla muy conveniente, como veremos en breves momentos. Tras peón D7, las negras intercambiaron alfiles con alfil por C3 y peón B por C3, protegiéndose de los jaques laterales. A continuación, Timan jugó peón C4 jaque con la idea de encerrar el rey de las blancas y habilitar el jaque perpetuo. Tras peón C4 jaque, torre por C4 y dama E1, Timan confiaba en que gozaba de tablas con jaques en las casillas A1 y B1. Por ejemplo, si Karpov hubiese coronado una dama con peón de 8 dama, la partida sería tablas, ya que tras dama B1 jaque, rey A3 y dama A1 jaque, las blancas no podrían evitar los jaques de la dama. Volvamos a la posición después de dama E1. La clave de la posición es que las blancas no están obligadas a coronar una dama. De hecho, la única jugada que gana es peón D8 caballo jaque, así como indica el módulo de ajedrez. La clave está en que las blancas coronan con jaque y por tanto las negras no están a tiempo de dar sus jaques continuos. Dicho de otra forma, Karpov gana una tercera pieza contra la dama de Timan, hecho que le asegura una ventaja estable. Seguramente Timan no valoró esta opción cuando eligió con anterioridad la disposición defensiva alfil E1, dama H4. A partir de ahora las blancas están ganando, ya que la dama no puede luchar contra dos piezas menores y una torre. Dicho esto, Karpov debe asegurarse de que sus tres piezas están defendidas antes de tomar ninguna acción con su rey. Como seguramente ya saben, la dama es una pieza idónea cuando hay piezas indefensas. Así pues, Karpov debe solucionar esto primero. Tras caballo D8 jaque, rey A7, torre C7 jaque, rey B8 y torre D7, las blancas tienen sus tres piezas bien defendidas. El alfil está defendido por el peón, la torre defendida por el alfil y el caballo defendido por la torre. En estas próximas jugadas, Timan dará un sinfín de jaques al rey de Karpov, pero poco a poco el rey de las blancas irá encontrando protección cerca de sus piezas. Veamos cómo siguió esta fase final del enfrentamiento. La partida continuó con dama P1 jaque, rey C4, dama F1 jaque, rey D5, dama F3 jaque, rey D6, yendo hacia el centro, dama F8 jaque, rey E6, dama H6 jaque y rey por E5. El rey de Karpov va acercándose poco a poco, pero es un proceso lento debido a la fuerza ofensiva de la dama. Tras rey por E5, la partida siguió con dama E3 jaque, rey D6, dama F4 jaque, rey C5, dama E3 jaque, rey C4, rey C8 y caballo F7. Karpov empieza a maniobrar con el caballo con el fin de acercarlo a su monarca.
Es importante recordar que el caballo y el rey forman una buena pareja defensiva. El rey controla 8 casillas cercanas, mientras que el caballo controla 8 casillas algo más alejadas. Poco a poco, las negras se van a quedar sin jaques, y entonces será el rey de Timán quien sufra el tormento de las piezas enemigas. Después de caballo F7, dama E4 jaque, rey C5, dama E3 jaque, rey C6, dama por C3 jaque, rey B6, encontrando refugio en el flanco de dama, dama E3 jaque, rey A6, dama E6 jaque y caballo D6 jaque. El caballo blanco ha protegido a su monarca y a la vez prepara el ataque final hacia el rey de las negras. La partida terminó con rey B8, torre D8 jaque, rey C7 y torre C8 jaque. En este momento, Timán se rindió, ya que las negras solo tienen dos opciones: sacrificar la dama con dama por C8 o rey por D6 seguido de torre C4 jaque ganando la dama. Creo que esta partida es un muy buen ejemplo para recordar el recurso táctico de coronar un caballo. De hecho, este recurso es más habitual de lo que parece, especialmente en finales. De todos modos, ver esta situación en una partida entre jugadores de primer nivel es muy gratificante. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.